Bueno, y como les hemos estado informando, ayer aterrizó en Santiago el primer grupo de un total de 117 refugiados palestinos que van a comenzar una nueva vida aquí en Chile. Su viaje desde el campamento de Al-Tanf hasta nuestro país duró más de 40 horas. Fue una travesía intensa, con mucho de esperanza, pero también con mucho de dolor. Consuelo Saavedra los acompañó desde Siria y nos presenta una crónica que tiene tanto que ver con los refugiados que llegaron como con los que se quedaron atrás. El comité del campamento nos invita a escuchar la carta que escribieron dando las gracias al gobierno por recibir a 117 refugiados en total, pero a la vez suplicando por los que no tuvieron la misma suerte. La desesperanza se respira en el aire. Abu Ala, líder del grupo, reconoce que tuvo una crisis cardíaca cuando supo que no había sido seleccionado para viajar a nuestro país. Y no es el único. La salud física, pero sobre todo mental de los refugiados se empeora por minuto. En Al-Tanf ha habido suicidios, ya van 25 abortos espontáneos y hoy la depresión es la enfermedad con que más debe lidiar el médico del lugar. Cantos se mezclan con los besos y las lágrimas cuando los 38 de la suerte van subiendo a la máquina. Para Shaima y su hermana Hansa ya no hay vuelta atrás. A las 11 de la noche en punto comienza un camino histórico, porque estos son los primeros refugiados que consiguen salir de Al-Tanf. Cinco horas a Damasco por tierra, un vuelo a Francia, luego 8 horas de espera en el aeropuerto de París. Las escaleras mecánicas, las tiendas lujosas, todo es novedad. Finalmente partimos a Chile y las sonrisas le ganan al agotamiento cuando la cordillera de los Andes se asoma por las ventanillas. El cariño del comité de bienvenida en Santiago pone fin a 40 horas de travesía, aunque en realidad, para estos palestinos, el verdadero viaje, el más importante de sus vidas, recién comienza. La mayoría de los árabes que llegaron a Chile en distintas oleadas lo hicieron hasta el año, yo diría 1948, cuando se crea el Estado de Israel y muchos árabes también tienen que emigrar. Pero los primeros que lo hacen se vienen a Chile y se vienen a América Latina, son inmigrantes que en primer lugar son árabes cristianos. Y eso es muy importante, son cristianos ortodoxos que vienen huyendo de alguna manera del sojuzgamiento del Imperio Turco. Entonces, lo que hacen las familias árabes, sobre todo las que llegan a Chile, son en su gran mayoría palestinos, que vienen de Belén y de Bet Yala. De ahí es la mayoría de los que salen en busca de mejores oportunidades. Era la época en que se pensaba que se podía venir a hacerse la América en América, buscando huir, ¿no es cierto?, de este yugo y de esta dictadura, entre comillas. Y Chile es un país que está acogiendo a los inmigrantes, pero los inmigrantes árabes que llegan no vienen contratados por el Estado, como en el caso de los alemanes en el sur, sino que vinieron por su propia cuenta y demostrando un gran tesón y esfuerzo.
llegamos arrancando, huyendo, por decir, de la guerra, buscando nuevos horizontes para nuestra familia y mayor bienestar económico y social, debido a la persecución de los turcos otomanos. De esa época se empezó a llegar. Mi abuelo llegó por eso. Los turcos otomanos tuvieron un trato muy duro con nuestro pueblo. Y la otra migración fue el año 48, después de la creación del Estado de Israel. Así llegamos a Chile. No en avión ni con dinero, en barco y sin plata, esa es la verdad. El patronato surgió de dos maneras. Una, la inmigración árabe, Palestina principalmente, Siria y muy pocos libaneses, llegaron a este sector que se llamaba el sector de la Chimba. Era más barato, al pasar el Mapocho para acá, las propiedades todo era más barato. Entonces, como veníamos de Medio Oriente, no con dinero como algunos migrantes que llegan ahora con mucho dinero, nosotros no, el lugar preferido fue este por La Vega, la proximidad del abastecimiento hortofrutícola, estaba al lado, y del mercado central, que abastecía carnes, pollo y todo eso, y más barato. Entonces, y las propiedades también estaban más baratas, y ese fue el comienzo de la formación del sector que es eminentemente árabe-palestino. El año 62, antes de eso vivíamos en las casas y algunos teníamos pequeñas fábricas. Pero el año 62, en el gobierno de Frei Montalva, un señor demócrata cristiano, se autorizó a las fábricas a vender directamente al público, porque aunque les parezca extraño, antes de eso se le podía vender solamente a los que tenían carné de comerciante, cosa que no existe ahora. Entonces, Frei, para abaratar los costos a la población, dijo no, se va a poder vender directo al público. Inmediatamente abrimos los livings de las casas, pusimos cortinas metálicas. El año 62, en el 240 de patronato, entre el 220 y el 240 fueron las primeras cortinas metálicas que hubieron y se convirtieron en negocio. Y crecimos así desordenadamente, pero con pujanza, hasta convertirnos en lo que somos ahora. Tenemos 2.200 locales comerciales. Demostraron desde el primer momento una gran capacidad de ahorro y una gran capacidad de trabajo. Los árabes en Chile fueron surgiendo poco a poco y con mucho tesón. Sin duda que vinieron también grupos con una mayor cultura y un mayor desarrollo económico. Eran personas que querían iniciar una nueva vida y darle a sus hijos un entorno de paz. Y qué mejor que un país como Chile, que les ofrecía todas esas opciones. Mi historia es un poco distinta a los demás. Yo vine por motivos de estudio universitarios superiores y después por motivos de trabajo en lo que es mi profesión. Esto, cuando recién ingresé a la universidad, este edificio antiguo era la Escuela de Obras, la Ingeniería Civil en Obras Civiles. Ahí tuve mis primeras clases de ingeniería
Ahora entiendo que hay otra escuela que funciona acá, pero este edificio era mi primer recinto de estudiante universitario. Bueno, esta es la casa central, la rectoría. Más adelante estaba, yo no sé si ahora aún está, la escuela de economía. Acá me acuerdo en estos recintos estaban las salas, varias salas de estudio, departamento de matemática, departamento de física, donde sufríamos cualquier cantidad. La UCH es una universidad muy reconocida por la dureza, entre comillas, y el maltrato que hacen hacia los alumnos. Aquí teníamos la muralla donde se publicaban las notas. Le decíamos, tenía el apodo del Muro de los Lamentos, porque era la escena típica que uno llega con la esperanza de ver la nota de la prueba del examen y salía prácticamente llorando, porque la gran mayoría de los alumnos sacaban muy bajas notas. Yo estaba estudiando en la Universidad de Belén y nos cerraron la Universidad de Belén, y eso obligó a mí y a mucha gente de mi generación a buscar educación en el extranjero. Por esta casualidad del destino, yo vine por unos meses, digamos, con el afán de aprender el español como idioma, digamos. Pero me fue bien en la universidad, fue entretenida la experiencia universitaria, y al final fue un desafío muy interesante, en el cual opté por seguir estudiando y terminé bien mi carrera. Realmente nostálgico, ¿eh? Hace años que no vengo a estos recintos. Ha cambiado bastante. De aquellos que quieren que los recursos se gasten en educación. En nuestras calles, en el deporte. Cerca de los 11, 12 años empecé a participar en reuniones de organizaciones vinculadas a la OLP acá en Chile. El cómo yo llego ahí tiene varias variables de partida. Nací el 28 de junio de 1967, es decir, el día en que el Estado de Israel anexó Jerusalén. Me imagino que eso marcó un poco mi vida, porque la verdad que mientras yo nacía estaban todos discutiendo sobre lo que pasaba en Palestina en mi familia, y no recuerdo ninguna reunión familiar de las primeras de mi vida en donde no haya habido como tema de discusión los primos que estaban presos, los familiares muertos, las ciudades destruidas, el avance de la ocupación, las derrotas de los árabes, de los ejércitos árabes en las guerras que emprendió Israel en contra del mundo árabe en su afán de expandirse. Entonces no era como bastante impredecible
era bastante improbable que no terminara metiéndome. A ver, primero voy a hablar que es bastante improbable que no terminara vinculándome a la lucha de los palestinos. Era casi imposible no hacerlo. Tuve problemas de salud, muy joven, muy chico, y parece ser que tenía más inquietud intelectual que de otro tipo. Entonces empecé a leer, empecé a estudiar mucho la historia de Palestina, y eso me llevó a conocer mucho la historia de la humanidad. Llegué a entender el rol central en la historia y en el desarrollo de la historia de la humanidad que Palestina y que la región de Medio Oriente había jugado. Desde la perspectiva de que ahí surgen las grandes revoluciones de la historia de la humanidad, de ahí surgen las grandes ideologías de la historia de la humanidad, de ahí surgen los grandes cambios productivos de la historia de la humanidad. Y esto es sin alardear, ¿eh? Si uno ve que ahí se descubrió el excedente en la agricultura, que ahí se descubrió la agricultura, que ahí aparecieron las primeras ruedas, que ahí están los primeros silos de almacenamiento de grano, que ahí están las primeras ciudades de la historia de la humanidad, en Jericó, que ahí nacen las primeras religiones, primero politeístas, después que en el proceso de globalización de la empresa religiosa se llega a las religiones monoteístas, y que todo va como, todo tiende para allá. Uno termina primero entendiendo el lugar de Palestina en la historia, segundo entendiendo la dinámica del mundo, y a mí en lo personal, porque no a todos, me llevó a tomar también posición política. Ya Lili, suba con nosotros, venga. Yo no voy todos los días a comer comida árabe. Yo creo que el que se convierte en un luchador por los derechos humanos, si hubiera estado en África, hubiera sido parte del Congreso Nacional Africano. Y si hubiera estado en Irlanda, quizá hubiera militado en uno de los grupos secesionistas. Y si hubiera estado en el País Vasco, también hubiera estado por la libertad del País Vasco. Y quizás si hubiera nacido en cualquier otra parte del mundo, pareciera ser que con esta conjunción de variables que a mí me asisten, hubiera terminado en cualquier circunstancia metiéndome en la arena política, ¿no? Entonces, claro, yo llego a la política por lo palestino, pero llego a la política por lo palestino y lo desarrollo en un país que vive bajo dictadura. Entonces, uno hace el link casi de manera obvia. Yo creo que esto es parte de un proceso histórico mayor. Obviamente durante el siglo XIX se produce una gran inmigración hacia los países nuevos, hacia los países especialmente de América. Después, yo diría, el imperio turco otomano desaparece en 1918, cuando se acaba la guerra, pierde la guerra, se desintegra, se arma Turquía, pero los países de Medio Oriente que dependían del imperio turco pasan a ser parte de un protectorado, sobre todo Palestina es un protectorado inglés. Y eso también causa mucho conflicto interno entre los cristianos ortodoxos árabes y los ingleses. Y también entonces ahí viene una segunda oleada después del 18, por los años 20, y también motivada por una situación económica posguerra muy compleja. Y luego yo diría que viene un tercer gran movimiento inmigratorio en el año 48, cuando se crea, como te decía antes,
el Estado de Israel, y obviamente empieza a surgir el grave problema palestino-israelí que conocemos y que se mantiene hasta hoy. La cuestión de Palestina es un conflicto que no tiene que ver con la religión, que no tiene que ver con las diferencias entre las religiones, tiene que ver con el poder a nivel mundial. Si uno pone un compás en el corazón de Palestina y a unos no sé cuántos kilómetros, pero uno traza un círculo, es capaz de envolver en el mismo círculo a más del 70% de las reservas de petróleo del mundo. El año 48, Naciones Unidas unilateralmente crea el Estado de Israel y divide Palestina en dos partes. Sin embargo, la estrategia israelí era vaciar la tierra de sus habitantes y llevaron a cabo muchas matanzas, muchísimas matanzas, una destrucción masiva de pueblos y poblados y aldeas, y esto motivó que se siembre el terror entre la gente, y la gente empezó a huir por terror de que sean asesinados. Y de esta forma vaciaron Palestina de sus habitantes. Y parte de los palestinos hoy día estamos viviendo en la diáspora como refugiados. Viví toda la experiencia horrorosa que vive el pueblo palestino completo. Obviamente yo viví las guerras, la opresión, las vejaciones de los militares extranjeros, los militares israelíes, los ataques, los golpes, los controles militares, qué sé yo, y todas las atrocidades que lleva a cabo el ejército de ocupación, que hoy día incluso hay miles de informes de violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, atrocidades, etcétera, etcétera. Todo eso lo hemos vivido, obviamente, como parte del pueblo. El daño colateral, que es una frase que a mí me duele mucho, porque cuando mueren mujeres, niños, dicen un daño colateral, pues nosotros vamos a conquistar el petróleo y se murieron toda esta gente, no importa. Hay una cultura del miedo. La cultura del miedo hace que uno acepte cualquier cosa para no recibir algo malo. Me explico. Dice, mire, vamos a eliminar los terroristas porque los terroristas hicieron tal cosa en tal parte. Y van, invaden y matan en nombre de la ley, por decirlo de alguna manera. Y cada día crean un combatiente árabe más, porque si a ti te matan a toda tu familia, tú lo único que quieres es vengarte. Solamente en el año 2012, 900 niños palestinos han sido detenidos por los militares israelíes e encarcelados.